Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa, Mi Casita de Oración. Y como siempre vamos a empezar haciendo una oración hermosa, llena de poder, para pedir al Espíritu Santo que su santa palabra llegue a nuestros corazones y dé frutos abundantes. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Pues le damos la bienvenida, mis hermanos, a nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México y bajo la guía y pastoreo de Monseñor Pedro Agustín y la ayuda invaluable también de Rita Torres y de todos los hermanos que formamos esta Comisión de Liturgia. El tema de hoy lo hemos titulado va encaminado a que si estás dispuesto o dispuesta, mis hermanos, a formar parte de este ejército de Dios, de este ejército de la Santísima Virgen María. Y precisamente en la Sagrada Escritura, la importancia de lo que nos habla la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas 11:23 es cuando lo menciona. Nuestro Señor acaba de hacer la expulsión de unos demonios de una persona, ¿sí? Y en ese momento de que termina de hacer esto, Él declara estas palabras que son la verdad. Y dice el Señor, el que no está conmigo, está contra mí, y el que conmigo no junta, desparrama. Y más abajito hay un momento en que la palabra dice que estaba él diciendo esto cuando una mujer dijo, dichoso el seno que te amamantó, dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. ¿Y qué le contesta nuestro Señor? Que eso es para ti, mi hermano, para mí. Dice Jesús, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por práctica. ¿Y qué es escuchar la palabra de Dios y ponerla por práctica? Una cosa es conocerla, y podemos conocerla desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero ponerla por práctica, eso es lo que el Señor habla, dichosos. Esos somos los que nos vamos a salvar. Primero Dios, ¿sí? En el Evangelio de ayer tuve la bendición de escuchar, y esa es una de las bendiciones que tenemos también, a través de los medios de comunicación que se transmiten la Santa Misa, y la Santa Misa de diferentes países, ¿sí? Entonces, si tú tienes el tiempo, a lo mejor no en el momento, pero en la semana, puedes tener la bendición de escuchar las homilías de otros sacerdotes sobre la misma palabra de Dios, ¿sí? Entonces, me gustó mucho lo que escuché, las meditaciones, porque la palabra de Dios habla de que cuando se encuentra que estaba Juan el Bautista, no la voy a leer, es todo conocido por todos ustedes, cuando se encuentra Juan el Bautista, está con 2 de sus discípulos, y que va pasando Jesús, dice la palabra. Esto está en el Evangelio de San Juan 1 a partir del 35, y ahí dice que Jesús va pasando y que Juan el Bautista les dice a los que están con él que he ahí el Cordero de Dios, ¿sí? Ahí nada más se limitan, es que dependiendo quién sea, en este caso fue Juan, hay otro momento en que se dice ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero lo interesante de este momento es que ellos dos, y esto sí está en el Evangelio de San Juan, ¿sí? Y los que están
son, déjenme acordarme, dice, 2 de sus discípulos. Uno de ellos es Andrés. Y cuando ellos escuchan eso, pues se van a seguir al Señor. Y cuando el Señor se da cuenta que lo están siguiendo, les dice, ¿qué buscan? Le dice nuestro Señor. Y ellos le dicen, Rabí, maestro, ¿dónde vives? Y esa es una pregunta maravillosa, porque el Señor les dice, vengan y verán. Bueno, si nos podemos a meditar esta parte del Evangelio y preguntarnos y preguntarle, Señor, ¿dónde vives? Pues nos vamos a encontrar con que para nosotros los católicos cristianos sabemos que el Señor está vivo en la Eucaristía, que está vivo en nuestra iglesia, a través de nuestros sacerdotes que también nos perdonan nuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque es bueno recordar, mis hermanos, que si no hay sacerdotes no hay Eucaristía. Por eso la necesidad de orar por ellos, de cuidarlos, de protegerlos, ¿sí? El Señor está en la Eucaristía a través de la consagración que hacen las manos consagradas, ¿sí? El Señor está en nuestra iglesia principalmente a través de la autoridad, la Eucaristía, la Santísima Virgen María, que nos unen como iglesia a través de la autoridad del Santo Padre. Pero hay una bendición también que nos dice muy claramente su palabra, que el Señor está en el pobre, ¿sí? Y momento en lo que lo declara es importantísimo porque, volviendo un poquito a lo que decía fue en Lucas 11:23, cuando el Señor dice, dichosos más bien los que escuchan la palabra y lo obedecen, ¿sí? Los que escuchan la palabra y lo obedecen, no nada más las que la escuchan. Si solamente la escuchas, si solamente la conoces, pero no la obedeces, es como si no lo hubieras escuchado, mi hermano. O tantito peor, le escuchaste y no le hiciste caso, ¿no? Entonces, en el Evangelio de San Mateo 25, él es muy claro cuando nos dice, y es una dureza que es a veces difícil para nosotros valorizar, la sacudida que nos está dando, porque Él nos dice que cuando no ayudamos al pobre, pudiéndolo hacer, creo que Santiago, cuando nos dice en una de las cartas, que los que saben dónde está el bien y no lo hacen, están en pecado, que ese es el pecado de omisión, ¿no? Sabiendo que hay necesidad en las otras personas, y acuérdense, no solo necesidad económica, necesidad espiritual, necesidad de ser escuchadas, de ser acompañadas, de ser comprendidas, necesidad de ser visitadas en las cárceles, necesidades de ver y preguntar por los enfermos. La palabra de Dios nos dice algo fuertísimo, ¿sí? Apártate, maldito, porque tuve hambre y no me diste de comer. Ahorita me viene a la memoria en algún momento de lo que nos platica Sor Faustina en su diario, que en una ocasión que llega un pobre a solicitar ahí en el convento, pues ella así medio escondida lo pasa, le da lo que le puede dar, y lo sienta en la mesa y va a ver si le da otra cosa. Cuando regresa es el Señor el que está sentado, ¿sí? El Señor le hace ver que es Él al que le está dando. Entonces cuando Él dice, vengan benditos, ahí mismo en el Evangelio de San Mateo 25, dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Dónde estás? ¿Dónde vives, Señor? En el pobre, en el necesitado. Y no necesitas caminar y buscar mucho para encontrar ese pobre y necesitado. ¿En qué otro lugar está el Señor? Porque su palabra misma lo dice. Obviamente en su palabra, ¿sí? Hay un momento no recuerdo el texto bíblico, me comprometo la semana que entra, primero Dios, donde se declara en la Santa Biblia que todo va a pasar. O sea, este cielo que conocemos como tal va a desaparecer,
todo va a pasar menos su palabra, ¿sí? Todo pasará, dice, menos su palabra. Todo se acabará menos su palabra. ¿Y qué nos dice en qué otro lugar está el Señor y que nos es difícil aceptarlo? Y esto es importante. Tú puedes decir, sí, qué bonito, yo creo, interesante, pero un día de estos. Mateo 18. Cuando el Señor nos invita a orar, nos dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ustedes. Fíjense qué bendición, mis hermanos, ¿sí? ¿No lo quieres creer? ¿Lo quieres dejar pasar esa bendición? Bueno, pues esa es la libertad que Él nos da, ¿no? Él nos dice, ¿quieres que yo esté en tu casa? Júntense 2 o 3. En mi nombre. Él aclara esto en mi nombre y eso es importantísimo porque nos podemos reunir en la casa de algún hermano, amigo, ahora que nos reunimos a través del Zoom y leer la Sagrada Escritura, hacer oraciones hermosas, meditar la vida de los santos, pero él dice, en mi nombre. Y por eso, gracias a Dios, esa es la invitación que les hacemos, mis hermanos, a través de este nuestro apostolado de la Nueva Evangelización, ANE. Nosotros hacemos esa oración al principio. Les voy a decir la parte inicial. Y empezamos diciendo, bueno, pedimos al Espíritu Santo que venga. Y la siguiente oración es, Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos. En ese momento estamos cumpliendo el requisito que Él pida. Reúnanse en mi nombre. Y le estamos consagrando ese lugar, ese momento, esa nuestra casa, a Él. Y envolvemos en esta promesa a todos los miembros de nuestra familia. Ahorita que estamos viviendo estas épocas de pandemia y que los medios de comunicación como este en el que estamos conectados, mis hermanos, nos dan la oportunidad de reunirnos con familiares, con amigos, con primos, con hermanos, ¿sí? Con vecinos, en el nombre poderoso de Jesús, ¿sí? ¿Y qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta hacerlo? ¿Sí? ¿Qué nos cuesta dar ese paso en fe? Fíjense que inclusive de las partes que también me llamó mucho la atención, que habla precisamente que era Andrés, lo primero que hizo fue ir a encontrarse con Simón, su hermano, que lo conocemos como Pedro, el primer papa de nuestra iglesia. Dice que Andrés, aquí dice, la palabra de Dios nos dice que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que siguieron a Jesús por la palabra de Juan. O sea, Juan les dijo, ahí está el Cordero. Y Andrés fue a buscar primero a su hermano Simón. Yo no sé quién seas, hermana, mi hermano, quien esté viendo este programa y que tengamos la bendición que lo compartas con alguien. Pero el Señor a través de este Evangelio Dominical nos está invitando a que busques a tus hermanos, busques a tus hermanas y le compartas. Le compartas la palabra, le compartas este video, le hagas la invitación a orar juntos en el nombre poderoso de Jesús. Y le dijo, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Se lo presentó a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Le dice, ¿de quién es hijo? Te llamarás Kefas, que quiere decir piedra. Luego nos sigue narrando que les dice que lo sigan. Luego se encontró con Felipe. ¿Qué hace Felipe? Felipe va y busca a su amigo Natanael y le vuelve a decir la invitación. Esto es tan importante por eso de buscar también a los amigos. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de cómo Dios bendice a Job y le regresa todas sus riquezas, le regresa más hijos, le regresa más salud, porque Job oraba
e intercedía por sus amigos. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, los que no alcanzaron a ver el programa la semana pasada, acuérdense que pueden entrar ustedes a la página en YouTube, a la página de Brenda M. Leiva, y ahí van a encontrar ese programa, el de la semana pasada, y bueno, van a encontrar a otros. Pero seguimos en esto de lo interesante de cómo vas involucrando a tu familia. Si realmente eres una persona de fe, tú no puedes lavarte las manos como Poncio Pilatos. O sea, vas a involucrar a tu familia en esta invitación. Hay el momento también otros hermanos que eran Santiago y Juan, ¿sí? Entenderíamos en esto, es importantísimo, porque en toda la historia nos encontramos con Marta y María, nos encontramos también en el momento en que se reunían en casa de María, Bernabé, que era su hermana, etcétera, etcétera, etcétera. Familia. Ahora, ¿cómo animarte, mi hermano, mi hermana, a que des ese paso en fe? Vuelvo a lo mismo. ¿Cuántos de nuestros hermanos ignoran dónde está el Señor? ¿Dónde vive el Señor? Y yo recordaba también que hay un momento en que al Padre Pío, por ejemplo, se le manifiesta un alma en pena y le dice que está en el purgatorio, esta alma en pena, mis hermanos, porque cuando pasaba enfrente del sagrario no hacía la genuflexión, ¿sí? El respeto a que el Señor está presente ahí en el sagrario, y mucho más cuando está expuesto el Santísimo, ¿sí? Y que por eso estaba en el purgatorio purgando esa falta gravísima. ¿Cuántos de nuestros hermanos ignoran que el Señor está vivo y real en la Eucaristía? ¿Sí? Y no podemos lavarnos las manos ante esa ignorancia. Les hemos súper recomendado este libro de la Santa Misa. Y me voy a atrever a hacer algo. Y digo me voy a atrever porque ahora en la semana estaba leyendo esas cartas de San Pedro, de lo más interesante es que cuando San Pedro, creo que era él y no recuerdo quién más, eran los que estaban en la cárcel, y que a la hora en que pues el Sanedrín y todos los que estaban, los habían encarcelado, les decían o les ponían como condición soltarlos siempre y cuando no volvieran a hablar de nuestro Señor y no volvieran a pronunciar el nombre de Jesús, ¿no? Y ellos dijeron que no, que eso no se los podían prometer porque ellos no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. Y me apego a este momento de San Pedro cuando dice, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, y atreverme a compartir esta vivencia maravillosa que me permitió vivir el Señor. No siempre es fácil cuando tú estás alejado, irte acercando a las cosas de Dios con el convencimiento y la fe necesarias, ¿sí? Para valorar lo que está pasando en una Santa Misa. Entonces, yo les he compartido que yo era una persona que años atrás, estoy hablando de más de 20 años, 25 años tal vez, pues yo no iba a misa. ¿Por qué? Pues por los que no van a misa. Los que no van hoy a misa es por falta de fe, así de sencillo. No creen que el Señor esté en la Eucaristía, no creen en la bendición de la Santa Misa, no creen en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, así era mi vida. Cuando llegaba a ir, pues sí, escuchaba la palabra y a lo mejor se me hacía interesante, pero no pasaba de ahí. Cuando me incorporo y empiezo a acercarme, les dije, primeramente empecé con el movimiento de renovación carismática, pero sobre todo cuando tuve la bendición que a través de estar trabajando como voluntaria en María Visión, que ahí teníamos misa diaria, y empecé a vivir la misa diariamente, ¿sí? Pues el Señor fue haciendo su trabajo en mí. Pero lo que ahora sí que hizo en mí un nacimiento de corazón es cuando yo leo este libro de la Santa Misa, ¿sí? Y en este libro de la Santa Misa, que la Santísima Virgen y nuestro Señor
se lo reveló a la mística boliviana Catalina Rivas. Empieza diciéndole en algún momento la Santísima Virgen que no es posible que lleguemos a la misa a última hora, corriendo, y no estemos preparados para lo que vamos a vivir, ¿sí? Lo que se va a vivir en la Santa Misa, que debemos llegar con tiempo, etcétera, etcétera, que cuando termine la Santa Misa no salgamos corriendo porque acabamos de vivir el milagro de milagros. Hemos estado en presencia del Calvario, donde nuestro Señor en ese momento traslada a todos los que estamos ahí presentes en cada misa a ese momento, ¿sí? Recordemos que para Dios no hay tiempo, ¿sí? Y Él nos traslada, lo narra perfectamente el libro de la Santa Misa, a todos los que estamos ahí al momento mismo del Calvario, donde el Señor está ofreciendo su sangre por cada uno de nosotros. Bueno, entonces me acuerdo que a raíz de que leí este libro de la Santa Misa, pues yo inclusive me lo llevaba a la misa y entonces así lo iba leyendo y yo estaba ahí y decía, ahorita está pasando esto. Ahorita está pasando esto otro. Y ahorita la Santísima Virgen ahí está. Y ahorita tengo que pedir por el sacerdote. O sea, iba siguiendo los pasos de lo que dice el libro. Y una de las cosas que empecé a aprender es llegar a tiempo para dejar las cosas del mundo y concentrarme en estar con el Señor, saber que ese lugar es santo y que voy a ser partícipe de esa bendición. Y entonces empecé a llegar con tiempo, gracias a Dios. Y empecé a quedarme también, ¿sí? Después de que terminaba. Porque, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces en alguna ocasión lo recibí yo, si ustedes quieren, como anécdota, donde un padre le decía a su monaguillo que una mujer que acababa de recibir la comunión le decía, vete detrás de ella con la campanita porque lleva al Señor? ¿Cuántas personas lo hacen, que reciben la comunión y se salen voladas? O acaban de recibir la comunión y empiezan bla, 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 y estás unida con el Señor, ¿sí? Es el momento sublime donde tú te haces una con el Señor, ¿no? Y allí para ti ya terminó. Bueno, el caso es que empecé a vivir lo que se nos instruía en el libro de la Santa Misa, por la Santísima Virgen, por el Señor, a quedarme después de la Santa Misa. Y recuerdo que hasta en algún momento mi esposo, que en paz descanse, me decía, bueno, pues ¿qué tanto duró la misa? Esto es cuando él no asistía, porque después, gracias a Dios, él empezó a asistir a la Santa Misa. Y yo no me canso de darle gracias a Dios, porque en ese camino de conversión que todos tenemos, ¿sí? Y que tenemos que ir todos los días luchando contra nuestras miserias humanas y todo lo que el Señor nos tiene que cambiar, el Señor lo fue llevando a ser un hombre de misa diaria, mis hermanos, ¿sí? El Señor lo fue llevando de la mano por su propia voluntad. Bueno, el caso es que en ese entonces, cuando él no asistía a misa, me decía, pues, ¿qué tanto haces que no se supone que dura una hora y casi te estás hora y media por allá? Que renegaba un poquito. Entonces, ¿qué pasaba cuando terminaba la Santa Misa? Yo cerraba mis ojos y empezaba a hablar con el Señor. Y le empezaba a platicar. Señor, pues mira, en la semana esto, etcétera, esto estoy haciendo, esto quiero hacer, esto te encargo, esto te encomiendo. Y a decirle lo que dice aquí, que me maravilló también. A raíz de eso empecé a tener este tipo de relación con él, porque llega un momento que narra en la Santa Misa que el Señor le hace una observación a Catalina sobre una persona que está ahí, que acaba de recibirlo, y que la señora está diciéndole, es que necesito esto, es que necesito aquello, es que mi esposo, es que mis hijos, es que necesito dinero. Y el Señor le dice, ¿te fijaste? Nunca me ha dicho que me ama. Es pedir y pedir y pedir. Y cuando hacemos de nuestra relación con Dios únicamente una lista de pedidos, mis hermanos, es muy grave que solo hagamos eso. A raíz de eso empecé a declararle mi amor al Señor
todos los días, a todas horas. Yo le estoy diciendo, Señor, te amo, porque se lo digo de corazón y Él lo sabe. Y Señor, te amo. Señor, buenos días Espíritu Santo. ¿Sí? Señor, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? A lo que voy, que esa vez me quedé yo con mis ojos cerrados, hablando con Él. Yo calculo más o menos que me quedé unos 10, 15 minutos tal vez, porque se fue alejando el ruido que se produce después de que termina una Santa Misa. Y llega un momento en que los abro y con una añoranza le digo, pues ya me tengo que ir, Señor. Y volteo, estaba en la iglesia de la Santa Cruz, lo tengo muy presente, la que está aquí en el Pedregal. Y volteo, que son como 3 puertas grandes, ya estaban cerradas, y al fondo veo una persona que está hincada haciendo oración, igualmente, solas las dos. Y hasta recuerdo que le dije, Señor, no sé qué problema tenga esta hermanita, pero también te pido por sus necesidades. Y en eso me agacho para levantar mi bolsa, que por lo general la bolsa la dejaba yo a mis pies. Y anda, vete bolsa, que la bolsa junto con el, ¿cómo se dice?, la banca de adelante, que la tenía yo aquí enfrente, estaba alejada de mí como 1,5 metros, mis hermanos. Fue un parpadeo, que cuando yo me agacho a querer levantar mi bolsa, mis manos agarran vacío, pero mis ojos están viendo que mi bolsa está allá, a 1,5 metros de mí, junto con la banca de adelante. Me doy el susto de mi vida. El Señor es testigo de lo que les estoy diciendo. Inmediatamente cierro los ojos y empiezo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. Y yo sentí así como que hasta sudaba helado. Me fui calmando, seguí con mis ojos cerrados, seguí orando. ¿Cuánto tiempo volvió a pasar? No lo sé. Tal vez unos 10 minutos más. Y me acuerdo que le dije al Señor, Señor, ahora sí necesito que esté la bolsa en su lugar, porque ya me tengo que ir. Abro mis ojos, ya estoy completamente sola, todo está encerrado, algunas luces apagadas inclusive, y ahí está mi bolsa en el lugar. Cuando tuve la oportunidad de compartir esto en ese momento con mi guía espiritual, él se sonrió y me dijo, bueno, creo que hay algo evidente, Brenda. Él no quería que te fueras. Y esa es la tristeza, mi hermano, que en nuestras limitaciones humanas, poder entender que todo un Dios que hizo todo el universo, las estrellas, el oxígeno que respiramos, que hace que la tierra gire sobre sí misma, que el sol esté a la distancia necesaria, decide quedarse encerrado en una cajita únicamente para ver cuándo lo vamos a visitar. Díganme, no, pues ahora sí que sus pensamientos, mis hermanos, no son nuestros pensamientos. Entonces, tengamos esa certeza de la presencia de Él en la Eucaristía, ¿sí? La pregunta sería, ¿quién va a dar ese paso en fe para abrir una casa de oración? La vez pasada les decíamos que estamos en varios lugares, ahorita me voy a limitar a la República Mexicana, y les queremos invitar para que si en esos lugares tú vives, mis hermanos, nos llames. Hemos dejado un teléfono desde la vez pasada y hoy se los volvemos a dar. Es un teléfono de las oficinas nuestras aquí en la Ciudad de México, que es el 55 55 79 7901. Son 10 números. Es un teléfono local, no es celular. Vuelvo a repetir, 55 55 79 7901. Si tú vives en alguno de estos lugares, tú hablas a ese teléfono, tenemos nuestras listas, son 42 ciudades donde estamos en la República Mexicana y donde te van a dar el teléfono de la persona que es responsable de esa comunidad. La vez pasada les decíamos que estamos en Chihuahua,
en Chihuahua, Chihuahua, en Agua Prieta, Sonora, en Guasave, Sinaloa, en El Rosario, Sinaloa, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Nane, Matamoros, en Nane, Tampico, en Nane, Musquis y Nueva Rosita, en Nane, Monterrey. En la zona centro estamos en Nane, León, en Irapuato, en Apaseo el Grande, Guanajuato, en San Andrés Cholula, en Querétaro, en Chilpancingo, San Andrés Tuxtla, Veracruz, esto en Veracruz, en el mismo Veracruz, en San Marcos y más adelante les damos los otros. Estamos en el sureste, aquí mismo en la Ciudad de México, gracias a Dios, somos alrededor, ahorita no recuerdo, pero que ya somos 14 comunidades que estamos con casas de oración, mis hermanos, para que te animes y que te podamos informar. Esto somos nosotros como apostolado. Si no hay en el lugar donde vives, pues igual háblanos y te orientamos, te mandamos lo que tú necesites para que puedas iniciar a formar parte de este ejército. ¿Qué hacemos en el ANE? Pues ya lo dijimos también en los programas pasados. Meditamos profundamente la palabra y como dice el Señor, no solo la conocemos, la vivimos. La encarnamos, ¿sí? La vez pasada les ponía yo un ejemplo de cómo encarnamos la palabra de Dios, pero ahora les voy a poner otro para que tengan más una idea de cómo pecamos y ni cuenta nos damos. Y en las casitas de oración es lo que hacemos. Se lee el Evangelio, meditamos cómo lo vamos a vivir en la semana de ya. Cuando tú ya haces vida el Evangelio, ya queda sellada, mi hermano, mi hermana, ¿sí? Les recuerdo que en una ocasión, aquí en la casa de ustedes, en nuestra casita de oración, una de las personas comentaba, porque también tenemos que, de cara al Señor, tener la valentía de decir, porque así lo hacemos, esta semana no lo viví, el Evangelio se me fue y no lo viví, le pido perdón al Señor, me entretuve en otras cosas, pero le pido perdón al Señor porque esa palabra que leímos la semana pasada en la casita de oración, no la leí, no la encarné, ¿sí? Entonces, ese día una de las señoras estaba comentando, porque también comentamos, y decía, pues miren, yo confieso que me di cuenta que yo cometía faltas porque cuando venía el del gas, yo le decía a mi muchacha que saliera a checar porque ellos roban los del gas. Y ya le pedí perdón al Señor, nos dice la hermanita de la casita de oración. Me acuerdo que hice yo así. Oigan, mis hermanos, yo tenía años viviendo ese pecado. O sea, acusando a los que traen el gas de que ponían menos carga de la que les pagábamos. O sea, haciendo juicios de condenación. Que si ellos roban, pues es su problema. Yo no tengo por qué entrar en juicios. Yo tengo que orar por esas personas, ¿no? Entonces, no olvidar que cada uno de nosotros tenemos una misión, un qué hacer y cómo lo hacer. Hay un momento, a mí me gustó muchísimo, hay un momento en que el Señor le dice a una mística del siglo pasado, leíste esas palabras que me impactaron. Yo no he muerto en una cruz entre 1000 tormentos para poblar de almas el infierno, sino de elegidos el paraíso. Se lo repito. Se lo dijo a una mística del siglo pasado, nuestro Señor Jesucristo. Yo no he muerto en una cruz para poblar de almas el infierno, sino de elegidos el paraíso. ¿Y quiénes son los elegidos? La misma palabra nos los dice. Muchos o todos son los llamados, y pocos son los que deciden obedecer lo que la palabra de Dios nos pide, ¿sí? Ese es el problema. Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, casi toda la palabra de Dios, decía yo la vez pasada que las cartas de San Pablo, por ejemplo, nos hablan de comunidades. Ahorita que reflexionábamos sobre Mateo
18, cuando el Señor dice 2 o 3 reunidos en mi nombre, el Señor está hablando de comunidad, no está hablando de que vivas tu fe solo o sola o a tu manera, el Señor está hablando de comunidad. Y me encontré con este texto bíblico también que me encanta, para los que gusten anotar. Esto está en una de las cartas a Tito, que le dice San Pablo a Tito. Tito 3, 14, 15, le dice, le está dando instrucciones San Pablo y le está diciendo, ¿por qué le está dando instrucciones? Porque son una comunidad a donde iba todo lo que está, por ejemplo, Gálatas, Corintios, todos eran comunidades que se iban formando, así como nosotros, gracias a Dios, en el apostolado, aquí en Ciudad de México, tenemos 14 comunidades, ¿sí? Hoy mismo en la mañana, para gloria de Dios, tuvimos una reunión con las responsables y las gentes que son encargadas de ministerios de estas comunidades, para animarnos unos a otros, para compartir la palabra, para organizarnos cómo poder llegar a los hermanos, cómo hacerles llegar la comida a los necesitados, a los pobres. Es una bendición formar parte de este ejército, servirle al Señor desde nuestras trincheras donde estemos. Entonces, ¿qué le dice San Pablo a Tito? Le dice, y que los nuestros, ¿quiénes son los nuestros? Pues los que ya están dentro de ese ejército. Aprendan también a hacer el bien y ayudar en casos de necesidad para que sus vidas sean útiles. Todos los que están conmigo, ahora sí, le está diciendo San Pablo, te mandan saludos a nuestros queridos amigos en la fe, que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Sabemos, como les decía, lo que hacemos en las casitas de oración es la meditación de la palabra, el rezo del Santo Rosario, ¿sí? Hemos platicado y hemos recibido las enseñanzas y entendemos, por ejemplo, que la Santísima Virgen viene siendo como el as bajo la manga del Señor, ¿sí? La Santísima Virgen se está apareciendo en muchísimos lugares y en todos ellos se está pidiendo oración, intercesión, el Santo Rosario, el ayuno, ¿sí? Comunidad, que nos unamos en comunidad, que entendamos que los tiempos que estamos viviendo, ¿sí? No son tiempos fáciles, son tiempos de guerra, ¿sí? Leía también lo que le dice nuestro Señor también a otra mística, ¿sí? Se lo voy a leer porque no, ahora sí que aprendérmelo de memoria no es fácil. Meditemos lo que el Señor le dice también a esta otra mística del siglo pasado. Quiero, le dice, ser presentado como el padre del hijo pródigo, que avejentado por el dolor de la ausencia del hijo, se está refiriendo a todos nuestros hermanos que no conocen la palabra, que no han querido recibirla, que ignoran que el Señor está vivo o real en la Eucaristía y que lo ignoran porque no hay fe, porque no lo quieren creer. Dice, quiero ser presentado como el padre del hijo pródigo que avejentado por el dolor de la ausencia del hijo, todas las tardes desde la terraza ansía su vuelta con un rayo de esperanza. Tengo necesidad de que el mundo sepa lo más pronto que Dios es inmutable. No cambia. Jamás cambia ni disminuye su eterno amor por los hombres. Necesito que el mundo sepa que a mi perdón no le pongo límites y que al hijo pródigo jamás le preguntaré de qué modo ha derrochado mi patrimonio, le pediré cuentas de sus crímenes. Cuanto más miserable y culpable es un alma, más derecho tiene de mi misericordia y mi perdón. ¿Qué es lo que le dice a Sor Faustina? Pues ya, el Señor nomás le falta ponerse de cabeza. Recen la coronilla. Con una sola vez que la recen, los voy a auxiliar a la hora de su muerte, ¿sí? Miren, hay tan pocas personas dispuestas a servir a la obra de Dios,
Yo no lo sé si tú ya estés sirviendo, mi hermana, porque una cosa es creer tú, mi hermano, mi hermana, que estás muy cercana a Dios, porque mañana, tarde y noche te le llevas pidiéndole, ¿sí? Pero nunca te acuerdas de ayudarle a hacer ese ejército para acercar a los otros hermanos. Nunca te acuerdas de darle algo al necesitado. Nunca te acuerdas de ser parte de, sino tenerlo como mago nada más. Y te pido esto, y te pido esto, y te pido aquello. Y Ave María Purísima, cuando no se los cumplen, hasta los que se van a leer, que les lean el café. ¡Ay, Santa Madre de Dios! Y esto se los digo porque recordaba lo siguiente. En una ocasión, estando en Mariavisión, estábamos haciendo una transmisión de un evento en la Arena México, aquí en la Ciudad de México. Eran 10,000 almas, mis hermanos. Íbamos con una encomienda de parte de de nuestros coordinadores ahí en Mariavisión. Necesitábamos voluntariado para que ayudaran a contestar los teléfonos porque había mucha gente llamando, necesitaba de que la escuchen, de que la atiendan y pues éramos muy pocos, no nos dábamos abasto para contestar las líneas telefónicas. Bueno, no sé cuántos miles de volantes mandamos a hacer y repartimos entre esas 10,000 almas que estaban en la Arena México. ¿Saben cuántas almas llegaron a decir en qué ayudo? 2. Entre ellos un sacerdote que, por cierto, el padre Héctor Caravantes, en aquel entonces que estaba en Ciudad Neza, que le mando un abrazo. 2 personas de las 10,000. Las demás, yo les digo que funcionan como cuando venía el Papa, ¿no? El mundo de gente, pero a la hora en que el sacerdote necesita algo, a ver, ¿por dónde se van? Me gustaría que termináramos meditando en Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, porque volvemos a la importancia de lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? En Hechos de los Apóstoles se nos narra, en esa época en la que estaba Pedro en la cárcel, Hechos de los Apóstoles 12, se nos narra que cuando Pedro estaba en la cárcel, pues la comunidad estaba orando y se reunían en casa de una mujer de nombre María. Ella tenía nos narra la palabra que ella tenía un hijo de nombre Juan, adolescente, y tenía una sirviente de nombre Rode, creo, algo así. Y que cuando Pedro es liberado, hasta donde recuerdo que creo que los ángeles lo liberan de la cárcel de una manera milagrosa, pues él inmediatamente va a esa casa de reunión, a esa casita de oración, y que toca, y que la sirvienta sale y abre la puertecita de arriba, se asoma, ve a Pedro, se emociona tanto y en lugar de abrirle, se mete donde están reunidos todos los demás haciendo oración y dando de brincos. ¿Qué es que ahí está Pedro? ¿Y que ahí está Pedro? Pues ¿cómo que ahí está Pedro? Pues ábrele, ¿sí? Y bueno, pues ya entra Pedro narrando su experiencia. Tiempo después nos encontramos con que hay un momento en que en estos grupos de oración, en estas casas de oración, pues se organizaban para cómo llevar la palabra, cómo ir abriendo comunidades, ¿sí? Así se organizaba entre ellos. Ustedes se van por aquí, ustedes se van por acá. En una ocasión, una de esas, pues quiero llegar a las bendiciones que se reciben cuando en una casa se hace oración. El hijo de esta señora de nombre María se ofreció a ayudarlos. Y yo también los acompaño, ¿sí? Y pues se fue en esa aventura de ir a abrir comunidades y que pues obviamente en estas misiones que hacían pues pasaban necesidad, hambres, frío, infinidad de cosas, ¿no? Y bueno, pues que a la primera de cambio, ahora sí que Juanito dijo, no, esto no es para mí, ¿sí? Pues aparte, se entiende que su mamá era una mujer de dinero, pues tenía servicio a sus órdenes, y dijo, mejor me regreso a mi casa. Y se regresó.
A los meses regresan pues todo el grupo que se había ido contando pues lo que se había logrado a través de las misiones, cuántas comunidades se habían abierto, cuántos hermanos se habían unido, habían recibido la palabra, la bendición del evangelio, etcétera. Y llega un momento en que, pasado un tiempito que descansan, se vuelven a organizar otra vez vámonos otra vez de misiones. Y ahí van de misiones otra vez. Y en esta ida se nos narra la palabra en el libro de Hechos que Bernabé, que era hermano de María, la dueña de la casa, mamá de Juan, dijo, bueno, vamos otra vez, le dice a Juan, y Juan dice, bueno, pues vámonos. Pero Pablo se opone, es una de las discusiones que aparecen en Hechos de los Apóstoles. Pablo dice, naranjas dulces, este chavo ya no lo queremos porque él se nos rajó allá cuando estábamos allá, que estábamos y él se regresó, etcétera, 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 él no va. Y se da una discusión entre Bernabé y Pablo, al grado de que deciden separarse. Bernabé se va por un lado con su sobrino y Pablo se va con Dimas y no sé cuántos más por el otro, pero se hizo esa división porque Bernabé quería llevarse a su sobrino con todas las consecuencias que esto llevara. Narra la palabra que es más adelante cuando apresan a Pablo en Roma, creo que es en Roma donde lo hacen cautivo. Y algunos de los que los acompañaban a Pablo pues lo abandonan, ¿sí? Y nos encontramos después que en el libro de Timoteo, Pablo le escribe una carta a Timoteo. Y en esa carta le dice, ve y busca a Juan y dile que venga, ¿sí? A apoyarnos. ¿Por qué les digo esto? Porque uno de los grandes tentaciones de las comunidades es pensar, como les he dicho en otras ocasiones, que todas las comunidades que te acerques tú, ya sean parroquiales, ya sean apostolados como el nuestro, grupos de oración, vas a encontrar a puras mujeres o hombres santos. Y no es así, mi hermano. Todos nosotros, todos los días, luchamos con nuestras limitaciones, con las tentaciones o pruebas a las que somos sometidos. Pero esta santa palabra de Dios nos enseña que desde los inicios mismos del cristianismo, ¿sí?, había estas dificultades, por llamarles así. Y que no necesariamente los últimos son los primeros, porque si nos vamos a eso, pues era más lógico que se pensara que nuestro Señor se hubiera dirigido a Andrés, que fue el primero que lo buscó, y no a Pedro, ¿sí? Y esto se los digo por lo siguiente. Ante esa circunstancia de lo que había pasado, yo no sé qué hubieras hecho tú si después de que te dicen ya no eres parte de este grupo y después te mandan llamar para decirte ey, ven a ayudarnos, ¿no? Nos enseñan dos cosas. Primera, lo que les decía, no son los primeros los últimos ni los últimos los primeros. Que Pedro en el encierro tuvo que haber recapacitado sobre la situación que se había dado. Y por eso le manda esa carta a Timoteo y lo pone como intermediario para que vaya a hablar con Juan, ¿sí? Y que cuando está, yo me imagino que en el momento en que tuvo que ir a hablar con este muchacho, Timoteo pues ha de haber tocado la puerta, ha de haber salido Rode, lo pasó, se encuentra él con Juan y le ha de haber dicho, pues ¿qué crees? Fíjate que Pablo dice que vayas, que te necesita, que lo apoyes, que lo ayudes. Seguramente tú y yo, mi hermano, hubiéramos dicho, pues le dices a Pablito que muchas gracias, que yo no voy y que ahí se ve porque él me rechazó, etcétera, 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 etcétera. Pero la palabra de Dios nos enseña que Juan fue y que con el tiempo él se convirtió en la mano derecha de Pablo y en la mano derecha de Pedro. Y que fue a él, pongamos atención mis hermanos, un jovencito que empezó a conocer dónde vivía Jesús, quién era Jesús, en una casa de oración, la de su mamá.
y que gracias a él tenemos el Evangelio de San Marcos. El nombre completo de este joven era Juan Marcos. Gracias a él tenemos ese Evangelio de poder, que es el Evangelio de San Marcos. Una persona que se incorporó, después entró en la pereza y dijo, fíjense que no, ahí se ven, pero ¿qué hizo que perseverara y que decidiera recapacitar? Que en su casa se hacía oración, que en su casa constantemente se reunían las personas a orar, y donde están 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor, allí está Él en medio de nosotros. No lo dudes, mi hermano, no lo dudes, mi hermana. ¿Quieres saber, conocer dónde vive el Señor? Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice Él, en la Eucaristía, en la iglesia, en los pobres. Si Dios los permite, nos vemos el próximo lunes. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Mi Señor y mi Dios, que mi cuerpo descanse y mi espíritu te alabe toda la santa noche. Llámanos y nos dará mucho gusto poderte hablar cómo se abre una casa de oración, mis hermanos, y cómo recibes esa bendición para tu familia.